Buenas, muy bienvenidos a todos al canal Héctor González. Bueno, hoy vamos a estar analizando eh, varios temas. Más que nada vamos a estar analizando el lema que hemos propuesto para el trabajo en el que estamos desarrollando acá en Buenos Aires. Y es muy interesante que se pueda entender que hay un propósito en todo esto y que está basado en las escrituras. Eh, este año que pasó, eh, el lema era Camino a la Identidad. Y yo creo que hemos logrado ese objetivo de poder entender quiénes somos, que somos el templo, que hemos nacido de nuevo gracias a la palabra y que necesitamos asumir un compromiso, es lo que queremos proponer para el año que viene. Y ese compromiso va a estar ligado a todo lo que ya hemos aprendido. Sabemos que nuestra relación con Dios no es a través de un rito, sino que es a través de la palabra, que es la manifestación que nos toca hoy. Y, y es muy interesante que nosotros asumamos un compromiso con las escrituras. Si ustedes han podido analizar los últimos videos que hemos subido, se han dado cuenta de que hay un motivo por el cual hay mucha confusión a través de las escrituras y su análisis. Eh, Creo que se debe en gran parte a que eh, básicamente la ignorancia que hay sobre las escrituras ha trabajado mucho a favor de este problema. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, instamos a estudiar las escrituras más que nada porque las escrituras tienen una manera particular de hablar y tienen un lenguaje eh, que, que no es el mismo que vamos a encontrar en la universidad o que vamos a encontrar en la vida social eh, o en la vida política, ya sea en el ámbito que usted quiera referirse, las escrituras hablan de otra manera. No es que hablan en un idioma que no viene de este mundo, eh, el idioma es el mismo, pero la interpretación no es la misma. Y es por eso que necesitamos estudiar y empaparnos del conocimiento para poder entender lo que las escrituras realmente quieren decir, que muchas veces no tienen que ver con lo que políticamente se transmite a través de las distintas corrientes o sociedades bíblicas. Entonces es muy interesante que nosotros podamos introducirnos con muchas herramientas, las cuales hay que tener en cuenta. Una es el hecho de no casarnos con una versión de la Biblia, ¿no? Ya sea una Reina Valera, una PDT, una Dios habla hoy, una Pellita. Cualquiera de las versiones son interesantes para indagar. Todas nos van a dejar algo muy positivo para nuestra investigación. Lo que nosotros debemos hacer es hacer un trabajo de comparación, familiarizarnos con cada ejemplar o por lo menos con la que tenemos. Entonces es muy interesante que el compromiso que nosotros asumamos es a indagar, ir un paso más a el conocimiento que ya tenemos. No quedarnos con lo que ya hemos descubierto, sino profundizar. Si ustedes vieron los videos anteriores, estuvimos hablando de que hay un lenguaje espiritual, el cual es muy importante. Entonces, si seguimos, por ejemplo, capítulo 2 de Primera de Corintios, fue una base clave para poder entender que hay una sabiduría que no viene de este mundo, que cuando la escritura o los apóstoles hablaban, no hablaban de la misma manera, incluso Cristo mismo, había gente que no lo entendía, porque no
porque Cristo hablaba en otro lenguaje, un lenguaje espiritual. Entonces, es interesante que nosotros entendamos eso y tratemos de cazarle la onda a ese lenguaje espiritual, porque si no nos puede pasar lo que en 1 Corintios capítulo 3 nos dice Pablo. Antes, división entre los creyentes, dice, capítulo 3. Antes no le podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Yo creo que a nadie le gusta que lo llamen bebé o, por ejemplo, que se use el término ignorante. Pero si uno no analiza y estudia las escrituras, no puede negar que de repente está en un estado espiritual bastante flojo. Entonces, cuando uno está pidiéndole a usted que profundice, que empiece a priorizar tiempo de su vida y le dé a la escritura, uno se lo dice por su bien, no se lo dice porque uno es eh, una persona que de repente eh, cree que es fácil o ignora el esfuerzo que lleva esto. Yo sé que lleva esfuerzo y que no es fácil llegar a las escrituras y tener un nivel espiritual alto. No es fácil. A mí me costó también, pero es necesario. Entonces, por eso es que uno lo dice, no por malo, sino justamente buscando un bien. Dice, las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido. Y aún no están listos para comerlo. O sea, aún no están listos para entenderlo. Esto es lo que está queriendo decir. Muchas veces la escritura eh, relaciona la comida con el conocimiento. En el verso 3, pues todavía no siguen al Espíritu. Esto es gravísimo, gente. Si nosotros no seguimos al Espíritu de Cristo, no estamos en Cristo. Entonces, eh, hay que ponerle pila a las escrituras y al aprendizaje de las escrituras y su lenguaje. Eso se gana trabajando en la lectura, comprendiendo, memorizando, analizando, meditando, siempre en las escrituras, ¿no? Dice, aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro de la sociedad? Cuando uno de ustedes dice, yo sigo a Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolo, actúan como la gente del día a día, de la sociedad. ¿Es Apolo el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios, que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Esto es muy interesante. Nuestro único trabajo es ayudar a que las personas tengan una fe basada en las escrituras, obviamente, basadas en el conocimiento. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. No estamos para ser líderes eternos de las personas. Una vez que las personas tienen fe y se pueden relacionar fluidamente con las escrituras, nuestro trabajo ya termina. Y ojalá que nuestro trabajo termine lo más pronto posible, que las personas puedan disfrutar de su creador lo más pronto posible, sin intermediarios. Entonces creo que Pablo reclamaba lo mismo, reclamaba de que de repente no los podía dejar solos porque ya se peleaban. Entonces es muy interesante que esto no nos pase a nosotros en nuestra generación. Entonces parte del lema, el compromiso, tiene que ver con esto, de que nosotros nos vayamos transformando en gente madura, en gente espiritual, que se nos pueda hablar espiritualmente y nosotros podamos entenderlo. Entonces dice, entonces el importante, el verso 7 dice, el importante no es el que siembra ni el que riega, sino el que hace crecer. Acá, perdón, me salté.
¿Es Apolo el más importante en el verso 5? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla y Apolo la regó, pero Dios la hizo crecer. Entonces, el importante no es el que siembra ni el que riega, sino Dios que la hace crecer. El que siembra y el que riega tiene el mismo propósito. Cada uno recibirá recompensa según el resultado del trabajo que haga. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Muy interesante y bastante claro, ¿no? Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base y cada uno debe tener cuidado de cómo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedra preciosa o madera, caña o paja. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que mientras más tiempo le dediquemos a la palabra, mientras más trabajemos, de mejor calidad va a ser la construcción. Si nosotros estudiamos hasta que no damos más, nuestra construcción va a ser simbolizada por el oro. Y el oro, una de las cualidades que tiene el oro es que se sostiene pura ante el fuego. Entonces es muy interesante que no se evapora como la paja, como la madera, que llega a un punto en que el fuego la consume y desaparece. Entonces, si nosotros tenemos una profundidad en el conocimiento de las escrituras, eh, cuando seamos puestos a prueba, nuestra fe va a estar bastante fuerte y no va a desaparecer. Entonces es por eso que nosotros debemos profundizar en el conocimiento, es por su propio bien, no es por el bien de nadie. Entonces uno intenta de que su trabajo esté bien hecho y en este caso el trabajo mío es ayudarlo a ustedes a que sean conscientes de lo importante que es estudiar y profundizar en las escrituras. Ahora, eh, acá en el verso 13 dice, habla de un día en el que todo va a estar bajo una prueba, ¿no? Pero en ese día, el trabajo de cada uno, en ese día, sí, el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste al fuego, ese constructor recibirá recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdida. Él se salvará, pero como alguien que escapa del fuego. Es muy interesante que acá hay algo muy interesante. Uno puede estudiar las escrituras y quedarse ahí. No hacer nada con eso, no compartir nada. Puede que uno se salve, como dice acá, porque la fe le alcanza para salvarse, pero no va a tener recompensa. O sea, el esfuerzo tiene recompensa. Este es un mensaje muy interesante. Ahora, eh, yo creo que vale la pena ayudar a otros y es una manera de poder devolverle a Cristo todo lo que nos ha dado en nosotros, ¿no? Todo el sacrificio que ha hecho. Entonces yo creo que más allá de que si uno no hace nada por el otro y tiene fe, su salvación no está en juego, como lo dice acá, yo creo que por una cuestión lógica, uno debe hacer un esfuerzo por el otro, dejar su, su egoísmo de lado y empezar a trabajar por el otro. Yo sé que suena fuerte lo que estoy diciendo, pero creo que a Cristo se lo debemos. Entonces, el compromiso tiene que ser asumido por todos, no solamente por los que están poniendo la cara hoy en día.
Verso 16. Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. No se engañen a ustedes mismos. Si alguno se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante para ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios, así que está escrito, Dios atrapa a los sabios en la propia ignorancia de ellos, y además el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Por eso, nadie debe alabarse por seguir a un ser humano, pues todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo futuro, todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo les pertenece a Dios. Entonces, el compromiso es porque todo es nuestro, pero ¿qué vamos a hacer con todo lo que tenemos? Muy interesante lo que nos deja este capítulo, pero no es la única base de todo esto, ¿no? Esto es la introducción. La base de esto empieza a formar y a tomar cuerpo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2. Lo que hemos leído anteriormente tiene que ver con el hecho de aplicar el lenguaje espiritual y, y para eso obviamente tenemos que trabajar. Bueno, hay que ponerle manos a la obra. Entonces, y empezar a trabajar. Ahora, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2. Eh, Quiero que sepa cuánto estoy luchando por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos aquellos que no me han conocido personalmente. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto de Dios, que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo. Entonces, así como en el capítulo anterior, Pablo a los Corintios les decía que se comprometieran, que dejaran de ser niños y que maduraran. Para eso tenían que enfocarse en el lenguaje espiritual y en la sabiduría que viene de Dios y no en la sabiduría que viene del mundo, de la sociedad. Entonces, acá Pablo está haciendo otro hincapié bastante fuerte y es en los secretos. Y son secretos, lo que está en la escritura o el mensaje, es secreto cuando uno no aplica el lenguaje espiritual. Por eso el compromiso nuestro para este año que viene es poder entender lo que Dios realmente quiere decirnos a través de las escrituras. Y para eso debemos despojarnos de la sabiduría humana y empezar a indagar más en las escrituras para ver qué es lo que la escritura quiere decir. Entonces, Pablo también está hablando de un compromiso con los colosenses. Le está, y encima dice que está luchando para que ellos puedan entender. Entonces, les digo esto para que nadie los engañe, ni les diga algo que parezca cierto, pero en realidad es falso. Aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu. Me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida en orden, que su fe en Cristo es muy fuerte. Ahora, se siente muy feliz por esto, pero al parecer tiene algo que reclamar, tiene una tuerca que ajustar. Vivir como le agrada a Cristo, el subtítulo que le pone la PDT a lo que viene a continuación, en el versículo 6. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo, vivan como Él quiere. Es muy interesante que este lema también tiene que ver con esto, ¿no? El compromiso es vivir como Jesucristo quiere, no como quiere Tito, no como quiere Josué o como quiere Andy, que son algunos de los que están trabajando a full para que
los que nos escuchan crezcan, sino como Cristo quiere. Por eso nosotros nos despojamos de toda, vanagloria o de toda actitud que quiera de repente imponerse como una jerarquía o algo. Y realmente queremos que ustedes avancen, que lleguen a ser colegas de este trabajo y no seguidores. Dice, acá me acoplo totalmente a lo que dice a partir del versículo 7, Pablo. Me acoplo totalmente y les recomiendo lo mismo. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Y esto es lo que más quiero que entiendan, de que el compromiso con las escrituras es para que no nos pase esto que sigue en el verso 8, porque hoy estamos en un gran peligro. Ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que vienen con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas no vienen de los poderes espirituales, del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Volvemos a leer. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Entonces es muy interesante. El lema del año pasado fue Camino a la identidad. Y hoy nos quieren robar la identidad. Ya saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, es muy importante que nosotros nos introduzcamos en las escrituras, porque es lo único que nos muestra quiénes somos realmente. Entonces, somos el templo, somos la novia. Por eso, el compromiso, el lema del compromiso, tiene un trasfondo bastante espiritual. No es que el compromiso es que uno se comprometa con el trabajo de Josué o con el trabajo de Tito o en el trabajo de Andy, sino que ustedes se comprometan con la palabra. El compromiso es asumir el reto de poder entender los planes secretos que Dios tiene, qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere para nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y obviamente el cuerpo de Cristo está hoy siendo bastante puesto a prueba. El otro día me enteré que, por ejemplo, en países de África hoy se están masacrando a cristianos. Hoy en día lo está pasando en estos días que se masacra a las congregaciones, se secuestran a los líderes, y es porque realmente el mensaje de Cristo es transformador, el mensaje de Cristo trae libertad, y este mundo no solamente nos quiere atrapar con la filosofía, sino también con la fuerza. Entonces es necesario que nuestra fe esté bastante fuerte y sólida por los tiempos que puedan venir. Entonces, vayamos al capítulo 3 de Segunda de Pedro, que es la base muy fuerte, una base muy fuerte de este lema, y este ya es el trasfondo espiritual. Uno es el compromiso con la palabra, de poder estudiar, crecer en el conocimiento para poder entender lo que Cristo quiere, y otro es este otro compromiso al cual debemos asumir que es un compromiso espiritual, y está basado en lo que Pedro le decía a la gente de esa época. Y fíjense que en esa época ya estaban reclamando el hecho de que Cristo no volvía, que el mensaje que los apóstoles decían es que Cristo va a volver, y no volvía. Y ahora pasaron 2000 años. Sin embargo, miren lo que decía Pedro. Esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas
para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Quiero que tengan presente las palabras de los santos profetas, que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlarán de ustedes. Dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo, con la palabra de Dios, se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con fuego, el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. Yo diría los que no tienen conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué serán destruidos? Porque la ignorancia es parte de una gran destrucción. Si nosotros no entendemos lo que está planeando Dios, no vamos a entender cómo nos quieren ignorar, nos quieren atrapar, cómo nos quieren engañar. Dice, no ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. El propósito de que haya pasado tanto tiempo es la oportunidad que Dios quiere darle a toda la humanidad. Entonces, es muy interesante que nosotros entendamos esto. Entonces, el compromiso con nosotros, el tiempo que nosotros tenemos, es vital. Y mientras más compromiso le pongamos a la palabra, más aprovechamos la paciencia que Dios tiene con todos nosotros. Entonces, el propósito del compromiso, del lema del compromiso, es que podamos entender que los tiempos ya se están agotando. Entonces, miren esto, dice, el día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa como un ladrón, el cielo desaparecerá como un sonido muy fuerte, y todo lo que hay en él será destruido con fuego, y la tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido, por lo tanto piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. Entonces es muy interesante esto y esto me llamó la atención cuando lo leí y forma parte de este lema, este pasaje, justamente por esto. Hagan lo posible para que llegue pronto. ¿Qué es lo que hace que Dios no vuelva? ¿Qué es lo que hace que todo esto no se termine? Y que este sistema siga siendo tan violento, tan opresor. ¿Qué es lo que hace que todavía este sistema se manifieste de una manera eh, tan invasiva y que quiera meterse en nuestras mentes? El hecho de que nosotros tenemos un trabajo y el trabajo es hagan lo posible para que llegue pronto. ¿Qué sería ese trabajo? Que la paciencia que Dios está teniendo, el hecho de que no vuelva, es porque quiere que nadie se pierda. Entonces, hacer lo posible para que llegue pronto es que alcancemos las escrituras y el conocimiento y el plan divino a la mayor cantidad de personas que haya. Entonces es por eso que necesitamos madurar espiritualmente, porque tenemos que entender de que la palabra tiene que ser transmitida y tiene que ser peor que este virus que se nos ha venido a este mundo. Tiene que ser más contagioso. Entonces, ese es el compromiso y ese es el lado espiritual. Hagan lo posible para que llegue pronto.
En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios prometió, donde se practica la justicia. Si usted está cansado de toda esta injusticia, de toda la mentira, no sabe para dónde ir, no sabe a quién creer, no sabe a quién votar, bueno, hay un mundo, hay un reino en el cual todo esto no existe. Y para que venga, lo que nosotros debemos hacer es asumir el compromiso que Cristo nos pidió, que anunciemos a otros, que anunciemos a otros la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? En Juan 17:3 dice, Jesús dice, esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, entendamos esto. Si la vida eterna que nosotros tenemos que compartir con otros es conocerlo a Dios, entonces nosotros debemos dar a conocer a Dios, hacer todo lo posible para que esto llegue pronto, para que Cristo vuelva, es que nosotros crezcamos en el conocimiento, seamos maduros, que ya eh, no sean los que saben los que están hablando, sino también los que están escuchando, que crezcan y digan, yo también conozco bien. Ahora, miren cómo cierra este capítulo. Yo les pido que ustedes después todos estos capítulos que les estoy mostrando lo lean en contexto. ¿Qué quiere decir? Que lean todos los libros. Que lean desde el capítulo 1 hasta que termine. Yo sé que le estoy exigiendo, le estoy demandando un gran esfuerzo, pero tienen que hacerlo. Si quieren realmente formar parte del propósito divino, tienen que hacerlo, tienen que crecer en el conocimiento. Miren lo que dice, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre, así sea. Conozcan mejor. Y para conocerlo mejor es necesario indagar en las Escrituras. Por eso el lema tiene dos significado este lema. Por un lado, en el significado literal, natural, como quien dice, el compromiso tiene que ser tomado de esta manera, este lema. Que el año que viene nosotros nos comprometamos a ser gente madura espiritualmente. Que podamos entender lo que las escrituras realmente quieren decir. Y por otro lado, este lema también tiene que ver con un mensaje en un lenguaje espiritual al tiempo, a Cristo, un mensaje espiritual incluso a los poderes de arriba, un mensaje espiritual a los ángeles y a todas las potestades, de que si nosotros asumimos el compromiso de ser gente madura y crecemos en el conocimiento, es como si nosotros nos estuviéramos preparando. Es como si fuéramos la novia que se está preparando para que cuando llegue el novio nos casemos. Ese es el símbolo del compromiso. Entonces, fijémonos cómo termina Apocalipsis. Apocalipsis es un libro profético en el cual el año que viene espero estar indagando junto con ustedes, porque si ya tenemos el lenguaje espiritual incorporado, vamos a poder entender Apocalipsis. Ahora, fíjense en Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la novia del Cordero dicen, ven. Entonces, ¿cuál es la manera de poder decirle, ven, que Cristo vuelva y que toda esta agonía que estamos viviendo como sociedad hoy termine? Que nosotros tomemos el compromiso. ¿Cómo le decimos a Cristo, ven? Asumiendo el compromiso, creciendo en el conocimiento, diciendo ya estamos preparados para entender lo inentendible, lo naturalmente inentendible, pero lo espiritualmente comprendible, que es la otra vida, que Cristo venga y se manifieste. Ese es el compromiso que queremos asumir, un compromiso
que todos sabemos que cuando Cristo venga, se va a desatar algo que nosotros conocemos como las bodas del Cordero. Entonces, si nosotros queremos que las bodas lleguen, primero hay que asumir el compromiso. Antes de un casamiento siempre hay una fiesta de compromiso. Entonces, si nosotros nos queremos comprometer, si nosotros queremos las bodas, tenemos que comprometernos. Y entonces este va a ser el lema del año 2021 y el compromiso va a ser crecer y prepararnos para que cuando Él vuelva, todos estemos en un mismo lenguaje, en un mismo espíritu y que tengamos el conocimiento necesario para poder comprender las cosas y no ser engañados mientras Cristo vuelve. Entonces, muy interesante que el lema se entienda de esta manera. Espero que este video lo haya ayudado a ustedes y que puedan tomarlo de la mejor manera y entender de que cuando uno de esta posición les exige, es por su bien, no es por su mal. Es para que ustedes crezcan y tengan totalmente eh, seguridad en la palabra y que no se dejen engañar por este sistema que lo que menos quieren es su libertad. Y bueno, nos vemos el año que viene, espero que se haya entendido y gracias por haberme acompañado en este video y en los videos anteriores. Buen año, que pasen todos en familia, nos vemos gente linda.